Jóvenes, buenos días nuevamente. Cada vez que yo dé el tema de apreciación y creación literaria en su momento, con diferentes temas, yo tengo que recordar siempre cuándo tengo un significado connotativo y cuándo tengo un significado denotativo. ¿Ok? Cuando yo hablo del significado connotativo, ese es el arte de imaginar. El significado connotativo está relacionado o correlacionado ¿con qué? Está correlacionado con el sentido figurado, o sea, que está hablando del arte. ¿Sí? Cuando estoy hablando del significado denotativo, es algo ya en específico. Normalmente ese tipo de significados los encontramos en las enciclopedias, en los libros, es algo textual. Recuerdan que de allí también les había dado el tema de lo que eran los textos literarios y los textos no literarios, ¿lo recuerdan? Jóvenes, ¿lo recuerdan? Que yo les había dicho a ustedes que nosotros teníamos que aprender a identificar los textos literarios y los textos no literarios, ¿sí? Entonces, ¿por qué la profesora Yamile siempre insistía con el tema de que recuerden, jóvenes, con el significado connotativo y denotativo, que eso lo vamos a ver siempre? Es porque ya entramos en lo que es la creación literaria, ¿sí? En días anteriores habíamos visto brevemente lo que era el Renacimiento. Como les había dicho, durante el siglo XVI se desarrolla un movimiento, ¿verdad?, dentro del mundo y del ser humano que, ¿cómo se llama? Se llama Renacimiento. Pero este tema de Renacimiento, esto es arte, y es por eso que traigo el tema a colación del significado connotativo, ¿sí? Entonces, este renacimiento tiene algunas características, como yo les había dicho anteriormente, ¿sí? Entonces, en el marco histórico, el surgimiento de las primeras naciones modernas, donde se producen en España, ¿sí? Y algunas características se imitan los modelos de la literatura clásica, y es por esto que la profesora Yamile vuelve y repite que para yo poder comprender ciertos términos, tengo que imaginarme lo que había dicho hace un momento, el significado connotativo, ¿sí? Entonces, jóvenes, como les decía hace un momento, es muy importante este tema a tratar, y tengo siempre que analizar que cuando voy a dar el tema de creación literaria, aquí en esta parte vuelvo a traer a colación el tema de los textos literarios y no literarios. Profesora, ¿y por qué? Vuelvo y repito. Como nosotros sabemos, en clases anteriores les había dicho que los textos se clasificaban en literarios y no literarios. Los no literarios, su lenguaje, ¿cuál es? Su lenguaje es denotativo, o sea que es informativo. Todos los textos literarios, los textos no literarios, son los textos que me van a informar. A ver, ¿quién me da ejemplos de estos textos no literarios? Ajá, denme ejemplos. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Los periódicos. Ajá, los periódicos. Mi libro de español, ¿qué tipo de texto es? ¿Literario o no literario? No literario. No literario. Ajá, ajá, ven, este tipo de texto, y óigase bien, escúcheme bien para que cuando yo vuelva a preguntar en otros temas ya usted tenga este concepto claro. ¿Sí? Nosotros, cuando vemos el tema de creación literaria, ustedes están en un 9º grado y créanme que lo vamos a ver todo el año escolar. Cada vez que nosotros vemos el tema de apreciación y creación literaria, jóvenes, recuerden lo siguiente. Nos vamos a encontrar con textos literarios y textos no literarios, ¿sí?
Los textos no literarios son los textos que me informan y normalmente ellos están en ¿qué significado? Denotativo, o sea que tienen un lenguaje denotativo. Ajá, profesora. ¿Y por qué tienen un lenguaje denotativo? Porque ellos me están informando. Entonces quiere decir que este tipo de texto, cada vez que yo lo escuche, la profesora me dijo que los textos no literarios van a estar en un lenguaje denotativo. Denotativo quiere decir que me está informando, ¿verdad? Su significado es directo. ¿Y dónde lo encuentro? Lo encuentro en diccionarios, en las enciclopedias, en las recetas de cocina, en las infografías, en las noticias, en los libros de texto, ¿verdad? Este libro, como dijo Aarón, este libro de español es un texto no literario. ¿Ok? Vamos ahora a los textos literarios. Si ya yo le dije a usted cuáles son los textos no literarios, ¿cuál será para usted los textos literarios? ¿Quién me da un ejemplo? ¿Cuáles son los literarios? Ya dijimos los no literarios. Una novela. Ajá. Ahora pregunto yo, ¿los textos literarios en qué sentido están? ¿Connotativo o denotativo? Connotativo. Ajá, excelente, Douglas. ¿Por qué están en connotativos? Porque los textos literarios están en sentido figurado y eso que se llama connotativo, ¿qué quiere decir? Es algo artístico, estamos hablando del sentido figurado. Muchas veces les puse un ejemplo así, a lo breve, les dije, cuando uno dice, estoy muerta de sueño, uno no está muerto de sueño, uno está hablando literalmente. Entonces, cuando uno habla de esa forma literalmente, ese significado es connotativo. Entonces, ese significado connotativo o simbólico lo llevamos ¿a dónde? A la parte artística, o sea, ¿a qué cosa? Al sentido figurado, ¿sí? Entonces, dicho esto, estos significados lo vamos a encontrar ¿dónde? En las novelas, en los poemas, ¿en qué más? En las obras de teatro, ¿en qué más? ¿En qué más? En los cuentos, ¿qué más? En los dramas, en las canciones, ¿ven? Entonces, ¿por qué la profesora Yamile parte de esto? Porque esto tiene que ver con el Renacimiento. Por eso es que yo tengo que analizar estos conceptos, ¿sí? Entonces, ya vimos esta parte de significado connotativo y denotativo. Entonces, ya yo estoy clara que cuando hablo del significado denotativo es que me está, ¿qué? Me está informando. Ajá, y cuando estoy hablando del significado connotativo, estoy hablando del significado como en lenguaje, ¿cómo? En lenguaje figurado, ¿sí? Entonces ya vimos aquí esta parte donde vemos algunas características del Renacimiento, ¿sí? Aquí vimos el marco histórico y las características más o menos para que nosotros entendamos de qué se trata el Renacimiento. Sí, vamos a pasar a la siguiente página. En la siguiente página tenemos los temas literarios del Renacimiento, están los siguientes, y véase por qué yo hablo de estos significados. Dice, entre los principales temas literarios del Renacimiento están los siguientes: amor divino o celeste. La devoción religiosa inspira la poesía mística que canta el amor a Dios. Amor humano o terrestre. Las relaciones amorosas de pareja se imponen al tema medieval de qué cosa, de la amistad. ¿Entre quién? Entre los caballeros. El mundo de los caballeros. Les pregunto a ustedes, ¿alguno ha escuchado hablar de las lecturas de caballería? No. Ok, en este tema medieval sobrevive únicamente la idealización de las formas narrativas como la novela de qué cosa, de caballerías y la novela morisca.
¿verdad? Que son personajes musulmanes y cristianos. Y luego vienen entonces los acontecimientos históricos, episodios de la conquista de América se plasman ¿dónde? En obras literarias. Y tenemos la mitología, se retoman temas de la tradición griega y la latina, ¿sí? Entonces, ya sabemos algunas características del Renacimiento, ¿sí? Pero el Renacimiento se estudia en dos etapas. En la primera mitad del siglo XVI aparece ¿qué cosa? Subrayeme ahí. Estamos en la página 77, subrayeme ahí. Aparece algo que se llama la narrativa picaresca. Ajá, ¿y eso qué será, profesora? Eso cuenta algunas aventuras, pero de una manera jocosa, de una manera pícara, como se dice, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de esto, yo creo que aquí la mayoría ha escuchado hablar de El Lazarillo de Tormes, ¿cierto? Jóvenes, No. ¿no han escuchado hablar? No. No me suena, pero El Lazarillo de Tormes, no recuerdan esa parte, ok, vamos brevemente. El Lazarillo de Tormes era alguien que guiaba a una persona que estaba ciega. Ahora sí lo recuerdan. ¿Sí? Yo les voy a traer a ustedes algunos relatos breves para que ustedes más o menos se familiaricen con algunos temas de Renacimiento. Por hoy nada más estamos explicando, ¿sí? El Lazarillo de Tormes es muy conocido y lo vamos a ver. Mañana lo vamos a ver, vamos a profundizar este tema, ¿sí? Entonces, ya ven por qué les digo a ustedes que tienen que analizar los conceptos de connotativo y denotativo, porque quizá usted diga, ay, pero esa profesora, ¿por qué nos está dando ese tema del Renacimiento? Porque es importante darlo, porque de aquí, del Renacimiento, surge lo que es el arte. Entonces, el arte no solamente está en lenguaje denotativo, el arte está por el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Y es allí donde yo tengo que analizar muchas cosas. Entonces, por eso traje el tema a colación, ¿sí? Vamos a pasar a la página 78, donde es el segundo renacimiento, ¿sí? En el segundo renacimiento es la segunda mitad del siglo XVI y ahí es donde se produce, está el auge, mire, escuche bien, el auge de la novela narrativa. Ahí ya vemos que la cosa se está mejorando, ¿ven? Entonces se divide en qué? En mística y ascética, ¿sí? ¿Están escuchando? sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya cuando hablamos del segundo renacimiento, estamos hablando de la literatura religiosa, ¿sí? Vamos a la página 79 para corroborar respuestas y mañana continuamos desglosando este tema. Ponga la fecha de hoy. Hoy estamos a 21 de abril de 2021, miércoles 21 de abril. Pero esta vez lo pidió como que no vertical, sino horizontal. Así que... Número 1, marca con un gancho las características históricas que corresponden al Renacimiento. Y me dice, en Europa existe un espíritu de expansión de las fronteras físicas y del conocimiento. Esta es una. La marcamos. Se coloca lo humano en el centro de las preocupaciones de la sociedad. Esta es la segunda. Finalmente, la tercera. Se interesa superar la cultura medieval mediante el rescate de la tradición grecorromana. ¿Sí se ve bien? Sí. Sí, profe. Ok. Jóvenes, ¿se ve la página? Sí, me dijo que sí, Angeli. Ok. Vamos ahora y dice, determina un tema renacentista y un tópico clásico presentes en los siguientes textos.
Y es lo que traía aquí a colación. Corrientes aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando entre ellas. ¿Qué significado estamos hablando aquí? ¿Connotativo o denotativo? Jóvenes. Connotativo. Connotativo. Ahora sí estamos bien, ¿ven? No, yo no Por eso siempre he traído este tema a colación. Vamos Entendí. aquí, corroborando respuesta. sé. Adiós, Dios me los profesora. bendiga. Que tenga un buen día. Igual, Mi mamá. igual. Bendiciones. Chao. Amén. Chao. Que oye, Chao, profe, cuídese. Chao, gracias.